una vasija, lo cual va a hablar de dos puntos de vista. Primero, de la soberanía de Dios. Dios es soberano y Él puede hacer lo que le plazca. Él puede hablar de destruir, pero edificar, o puede hablar de edificar, pero destruir, o puede, como lo vamos a ver en el caso del profeta Jeremías, anunciar la destrucción, traer destrucción, pero al mismo tiempo anunciar la restauración. Así que es una de las figuras que podemos tener en mente a lo largo que estamos haciendo nuestro estudio de Jeremías, y de hecho algo que nos ayuda a permanecer en todo lo que viene de aquí en adelante. Entonces, como que al pensar en Jeremías, usted puede pensar en el alfarero, la vasija que tiene el alfarero en sus manos cuando el Señor inquieta al profeta a ir a la casa del alfarero precisamente. Bueno, y como lo hemos venido haciendo, entonces vamos a revisar en la cronología el libro. Entonces estamos en el 627 como tal, iniciando en Jerusalén, y vamos a terminar en el 561 en Egipto. Es decir, que aquí tenemos un cambio bastante fuerte, porque ya no estamos en Jerusalén, no vamos a terminar en Tierra Santa. Comenzamos en Tierra Santa, pero vamos a terminar donde uno no se imaginaría al pueblo de Dios, y es precisamente en Egipto, el lugar del que Dios los sacó para entregar la tierra prometida. Ahora vamos a ver cómo el profeta termina narrando desde Egipto los acontecimientos en el 561, que es el año en el que se cree que fue escrito este libro como tal. Muy rápidamente, para que sigamos allí como concentrándonos en la historia como la seguimos. Entonces tenemos en la era de formación 715 años, donde Dios formó el pueblo como tal, entregó la ley como la constitución del pueblo, y luego les entregó la tierra, y eso lo vemos como de Abraham a Josué. Luego era de la teocracia, donde el énfasis estuvo en Dios entregó sacerdotes y jueces, vimos allí también. Y dimos paso a la era de la monarquía, donde todavía nos encontramos. Recordemos que en principio monarquía unida, que fueron 120 años, donde tuvimos a estos reyes principales: Saúl, el primer rey; David, el rey tipo de Cristo; y Salomón. Cuando muere Salomón es que se divide el reino como consecuencia del pecado de Salomón. Esta era la monarquía. Para que nos ubiquemos, mientras que estuvimos unidos, tuvimos las 12 tribus de Israel, 120 años unidos, luego 209 años divididos, Israel al norte con 10 tribus, el reino del norte o Israel, y el reino de Judá, 2 tribus, que son la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Luego pasamos aquí en el 722, cuando el reino del norte, Israel, es exiliado, a entrar en el tiempo del reino solitario, 136 años, que es justo donde está ubicado el relato del libro de Jeremías. Recordemos que el estudio que hicimos del libro de Primero y Segundo de Reyes son como la plataforma donde nosotros ubicamos a los profetas, y Jeremías se encuentra ubicado allí. El ministerio del profeta inicia en el 627. Durante este tiempo vamos a ver el exilio de Judá, es decir que básicamente las 12 tribus son exiliadas. Ya fue exiliado el reino del norte por Asiria, el imperio asirio, en el 722, y ahora va a ser exiliado el reino de Judá. Y Jeremías termina o escribe su libro, se escribe el libro que lleva su nombre unos años después, en el 561, como se lo dijimos hace un momento, se cree que desde Egipto. Vamos a ver aquí el relato interno del libro, cómo está ubicado o relatado Jeremías, cómo está organizado. Entonces miremos aquí, me ubico la pantalla bien. Entonces, tenemos Israel, que viene y termina aquí en el 722, exiliados por los asirios. Continúa entonces el reino de Judá, que va a estar hasta acá, el 586, con la caída de Jerusalén. Y importantes datos, entonces, en el 701, luego de haber llevado a cabo el ataque al reino del norte en el 722, Asiria intenta también atacar Jerusalén, pero pues leímos el relato, el Señor les da la libertad, habiéndole quitado la vida a 120
85,000 soldados asirios. El ángel de Jehová descendió y le quitó la vida a todos estos hombres, guardando a Jerusalén y dándole libertad en ese momento. Y ese es un dato importante para tener en cuenta porque precisamente esa liberación sobrenatural, el ángel de Jehová, se cree el mismo Señor Jesucristo, bajando y quitándole la vida a estos asirios, hizo que en el inconsciente colectivo se quedara la idea de, bueno, así como nos protegió en el pasado, nos va a proteger en el futuro. Y eso los llevó a ellos a entrar en una terquedad, asumiendo que Dios estaba obligado a proteger a Jerusalén y que no podría venir ningún ejército extranjero y cruzar las puertas de Jerusalén porque allí estaba el templo del Señor. Una enseñanza muy importante para nosotros y lo vamos a ver desarrollado en el libro como tal. Cosas aquí importantes del relato de Jeremías. Bueno, como se lo dije, empezamos en el 627 al 561, es decir, que el ministerio como tal de Jeremías básicamente inicia a 54 años después de que es exiliado a Siria como tal, de que el reino del norte es llevado. Daniel aparece acá, bueno, Jeremías ministra entre el 627 al 561 y eso nos da un total de 66 años de ministerio. Jeremías empezó bastante joven. Durante ese ministerio, aquí en el libro de Jeremías, vamos a ver el primer exilio, la primera oleada, porque los babilonios no se llevaron a todos de una vez, sino que fueron 3 oleadas básicamente. La primera en el 605, en esta sale Daniel para Babilonia. La segunda en el 597, donde Ezequiel, el profeta Ezequiel, es llevado para allá. 586, la caída de Jerusalén, pero el libro no relata únicamente lo que pasa en vida de Jeremías, sino que anuncia también o nos deja ver lo que va a suceder a futuro. Y se hace referencia a la caída de Babilonia conquistada por el imperio medo-persa en el 539. Una de las cosas importantes es que también se habla del retorno y bueno, aquí los contradictores de la Biblia tratan de encontrar precisamente falencias, porque dicen, bueno, si ellos comienzan a regresar en el 535 y la Biblia dice en el libro de Jeremías que iban a estar 70 años, entonces la cuenta de ellos es de 586 a 535, no hay 70 años. Pero tenemos que recordar que la profecía no habla de 70 años después de la caída de Jerusalén, sino 70 años que ellos van a pasar en Babilonia. Entonces, la primera referencia es de en qué momento fueron llevados los primeros exiliados, los primeros deportados, y eso se da en el 605, es decir que tenemos que contar del 605 al 535 y ahí tenemos exactamente 70 años, que es lo que el profeta como tal recibe y anuncia de parte del Señor. De hecho, es asombroso ver también dentro del libro, hermanos, que la terminación del templo, que lo vamos a ver en Profetas Menores, a través de Zorobabel, se da en el 516 y si usted compara Israel y el templo destruido en el 586 y si vamos de 586 al momento de la terminación del templo también tenemos otros 70 años. Entonces es algo como increíble porque Dios es exacto y eso nos deja ver que Dios es soberano. Lógicamente se habla de la iglesia porque tenemos la introducción de un tema fundamental en teología y es el nuevo pacto. Entonces Jeremías nos hace introducción al nuevo pacto, eso está hablando de la iglesia, muerte de Cristo, resurrección, ascensión de Cristo y nos habla también en partes de los últimos tiempos y lo que viene después, la eternidad y el milenio, eso lo veremos también en el transcurso del libro. Entonces, esto es lo que Jeremías habla en términos de línea de tiempo, de estos temas va a estar hablando el profeta. La relación de este libro con otros reyes y profetas, entonces vamos a ver. Bueno, aquí arriba tenemos los reyes, tenemos a Josías, que si usted recuerda la lectura del libro de Reyes, el estudio,
Después de David, podríamos considerar a Josías como el mejor rey. De hecho, la Escritura dice que ningún rey llevó a cabo una reforma religiosa tan grande como la que hizo el rey Josías. Sin embargo, el punto es que en medio de eso es que Dios va a hablar. Entonces, miremos acá. Entonces, 640, inicia el reinado de Josías, que va a estar reinando por 31 años. Y en el 627, es decir, 13 años después de que empezó Josías su reinado, va a empezar el ministerio de Jeremías. Él inicia allí. Pero en el interino, entre el inicio de Jeremías, tenemos aquí a Sofonías, es decir, que empieza Josías a reinar, Dios levanta a Sofonías y luego levanta en el 627 a Jeremías. Cuando termina el reinado de Josías, tenemos aquí en el 609, justo en este punto, y lo tenemos como en el mismo por la duración, ¿se acuerdan ustedes en Reyes? Joacás, quien reinó por 3 meses, fue un hombre perverso y el faraón vino y lo quitó y en su lugar dejó a Joacín, que estuvo reinando 11 años como tal. Y en ese momento en que muere Josías y se levanta Joacás y está 3 meses y luego tenemos a Joacín, Dios levanta al profeta Habacuc en el 609. Luego, en medio de eso, porque aquí tenemos en el 605 la primera deportación babilónica, Daniel es llevado y 2 años, 3 años después de estar en Babilonia, inicia su profecía y tenemos entonces en el 603 que Dios levanta al profeta Daniel. También, siguiendo con los reyes, después de Joacim, viene Joaquín, que también tuvo un reinado corto de 3 meses por haberse revelado como tal, para luego dar paso a Sedequías, eso fue en el 597. Y allí se llevan, precisamente en el 597, Ezequiel es exiliado, es en la segunda ola de exiliados, y en el 594, 593, 3 años después de llegar a Babilonia, también Dios lo llama como profeta. Así que tenemos en muy poco tiempo muchos profetas al tiempo, y eso es muy importante recordarlo, porque el libro de Jeremías nos suena muchas veces muy duro, con todo lo que pasa, el relato de la caída de Jerusalén, pero lo que tenemos que analizar es cómo Dios les envió profetas. Tuvimos a Sofonías, Jeremías, Habacuc, Daniel, Ezequiel, hablando al pueblo en ese tiempo, prácticamente a una sola generación, y sin embargo el pueblo no escuchó. 585 tenemos el fin del relato como tal, y en el 561 la escritura del libro de Jeremías. Entonces esa es la relación para que conectemos con los otros profetas y los reyes que estaban allí reinando. Nuestro bosquejo homilético, ¿cómo vamos a estudiar Jeremías? La propuesta, recuerden que eso son propuestas y hay hermanos que tienen otras propuestas de estudio, de acercamiento al libro. El nuestro es un enfoque no exegético, sino homilético, es decir, cómo lo podríamos presentar, cómo lo podría usted enseñar en su iglesia, cómo lo podría enseñar en un grupo pequeño, de manera que sea fácil de sistematizar en la cabeza de las personas a las que usted le está enseñando. Entonces, vamos a tener un grupo, una división grande, profecías sobre Judá. Entonces, ¿por qué tenemos profecías sobre Judá? La razón es sencilla, porque el reino del norte ya fue llevado. Entonces, ya todo gira en torno a Judá. Del 1 al 45, 45 capítulos donde Dios básicamente está hablando de Judá. Allí tenemos el llamado de Jeremías, la condenación de Judá. Del 2 al 29 tenemos 28 capítulos de condenación, y si usted ya hizo la tarea se da cuenta de que es juicio, 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 juicio. Pero luego tenemos el anuncio, hay un interino allí de 4 capítulos, 30 al 33, del nuevo pacto, que cuando estemos allí tenemos que leerlo desde la perspectiva de ellos, aunque lógicamente es el pacto que está vigente con la iglesia. Luego del 34 al 45 se nos habla acerca de la caída del reino de Judá, básicamente Jerusalén.
Luego, del 46 al 51, tenemos profecías sobre naciones. Entonces, Dios va a hablar acerca de Egipto, de Filistea, de Moab, de Amón, de Edom, Damasco, Elam y Babilonia. ¿Y cuál es el punto? El punto es que Dios no es el Dios únicamente de Judá, sino que es el Dios de las naciones. Así que Él ha determinado castigar a su pueblo, pero Él también ha decidido cómo va a lidiar con las demás naciones. Y eso es muy importante en el libro porque la audiencia, los que van a recibir este escrito, los que van a leer este rollo, son exiliados que están en Babilonia y están bajo gobierno extranjero, algunos pensando entonces, Dios no es tan poderoso, pero el libro con esas profecías les va a recordar, Dios es Dios no solamente de Judá, sino que es Dios de todas las naciones. Y el capítulo 52 es un capítulo básicamente narrativo, es el capítulo de narración del libro, y en este capítulo tenemos una narrativa de la destrucción de Jerusalén, del templo y la deportación, cómo fueron deportados hacia Babilonia. Muy bien, entonces paramos aquí, vamos a nuestra guía, que usted la debe tener allí a la mano para seguir aquí el estudio. Entonces, el título, tanto en hebreo, perdónenme, cambiamos el color. Tanto en hebreo como en la Septuaginta se llama igual Jeremías, que hace referencia al nombre del autor del libro. Entonces la fecha, recordemos que siempre miramos la fecha de los hechos y la fecha del manuscrito. Entonces de los hechos, desde el 627, como ya lo vimos, hasta el 586, que es la caída de Babilonia, y luego hay como que se añade hasta el 561, mostrándonos la situación que tiene Jeremías allá en el pueblo en Egipto, porque hay un remanente que se va para Egipto. Tuvimos reyes contemporáneos que ya los vimos, Josías, que fue bueno de una manera en reformas religiosas, pero luego de él, los 4 que siguieron en línea, todos completamente malos. Y el manuscrito se toma escrito en el 561 como tal, antes de Cristo. Del autor, ¿qué sabemos de Jeremías? Y esto es bonito. Bueno, recordemos, o más bien les contamos que no hay discusión acerca de la autoría. Hemos visto en otros libros que hay discusión, quién lo escribió, pero en este libro ni siquiera los contradictores bíblicos ponen en tela de juicio que sea Jeremías. Del libro nos habla de que Jeremías era sacerdote. Esto es importante porque es alguien que está mediando normalmente en favor del pueblo. Es un sacerdote, se nos dice que es de la ciudad de Anatot, de la tribu de Benjamín, por lo cual está allí también con la tribu del reino de Judá. Aproximadamente su ministerio empieza 54 años después de la escritura del libro del profeta Isaías. Entonces se escribe Isaías y 54 años después tenemos el inicio del ministerio de el profeta Jeremías, lo cual es un tiempo muy corto, básicamente lo que estamos viendo allí, como que está terminando esa generación, ya está empezando la otra y Dios levanta al profeta Jeremías. 5 años antes lo vimos, levantó también a otro profeta. Bueno, Jeremías es conocido popularmente como el profeta llorón, y algunos pueden pensar que era alguien débil de carácter o que todo el tiempo estaba deprimido, pero la expresión del profeta llorón no tiene referencia con una debilidad de carácter. De hecho, el carácter de Jeremías, su valentía, está descrita a lo largo del libro porque no le tenía temor a decir la verdad a los reyes. Jeremías básicamente estuvo ministrando bajo el reinado de 4 reyes muy perversos y se mantuvo diciendo la verdad. Estuvo en la cárcel, lo amenazaban de muerte, le dieron la oportunidad de salir, pero obligándolo a no seguir diciendo las cosas, y más se demoraron en sacarlo que él volver a decir así dice el Señor y anunciar el juicio que venía de parte del Señor utilizando a Babilonia como instrumento. Así que más el llorón tiene que ver con las expresiones de dolor y tristeza que el profeta manifiesta acerca de lo que va a pasar en Jerusalén. Este es un libro muy bonito porque
y sobre todo para los que enseñan, es muy bonito porque en este libro se habla mucho del propio profeta. Jeremías habla, Dios le permite hablar acerca de el dolor en su corazón, de la tristeza que tiene, del dolor que le produce el pecado rampante, del dolor por ver lo que viene sobre Jerusalén. Y el libro de Lamentaciones, que también se le atribuye a Jeremías, es un libro que nos deja ver el corazón de dolor de Jeremías por lo que está pasando con el pueblo de Dios. Entonces no es debilidad, sino es sensibilidad, compasión por lo que está pasando. El mensaje de Jeremías es una advertencia severa contra un juicio, se lo tiene en su guía, inevitable, especialmente sobre Jerusalén. Y es muy importante esto porque Dios ya ha sido claro en no hay marcha atrás. Ya no es como si se arrepienten, freno a Babilonia. No, es si se arrepienten, los llevo en paz a Babilonia. Es decir, que ya se dictó sentencia y es algo que vamos a encontrar en el libro y que nos puede hacer pensar un poco en Moisés, cuando está en el monte Nebo y le está hablando al Señor también de que si lo deja ir a la tierra prometida, y el Señor dice, basta ya, no más de este asunto, y nos deja ver también este carácter de Dios cuando ha dictado sentencia. Jeremías, hay un personaje que aparece algunas veces en el libro, es Baruc, su secretario, y bueno, no sabemos por qué, pero Dios le permitió a Jeremías contar con un escriba al que Jeremías le dictaba, y tenemos relatos donde rompen uno de los rollos que le dictó a Baruc y vuelve Jeremías y se lo vuelve a dictar palabra por palabra. Entonces Dios le permitió tener esta ayuda. Dentro de nuestro contexto histórico, ¿de qué está pasando? Bueno, aunque Manasés al final de su vida se arrepintió, según lo que dice segundo de Crónicas 33:19, si ustedes lo recuerdan en el estudio de Reyes, el juicio de Dios sobre Judá, en este caso, era inevitable. Es decir, las perversiones de Manasés no fueron cometidas solo por Manasés. Él las incitó, pero el pueblo las llevó a cabo. Entonces, dice, ya no hay marcha atrás. El juicio de Dios es inevitable. Y a pesar de que Josías, quien fue el que le sucedió, era como el nieto, porque viene Amón, hijo de Manasés, y luego viene Josías, este reinado fue bueno, eso no evitó el juicio que Dios ya había determinado. De hecho, una de las cosas importantes para nosotros de Jeremías es que Jeremías nos muestra realmente que la gente lo que estaba haciendo básicamente era hipócrita. Es decir, que pocos estaban verdaderamente adorando al Señor, como que Josías, como lo vimos en Reyes, manda quitar los ídolos, limpia a la tierra de Judá de la idolatría externa, pero la idolatría interna no se quita. Y eso va a ser algo fundamental para entender la introducción del nuevo pacto que tenemos aquí en el libro del profeta. Entonces, aunque su actitud era piadosa externamente, la hipocresía de sus corazones era evidente a los ojos del Dios que todo lo ve. Y eso es algo fundamental para nuestro entendimiento del libro. Hablando de las naciones, pues el libro nos permite evidenciar la caída de Asiria a manos de Babilonia. Eso pone a Babilonia como potencia mundial. Y ahora va a la casa de Egipto también, y eso es algo por lo que pone a Israel justo en el medio. La batalla de Carquemis, en la cual es derrotado el ejército del faraón, pone la balanza completamente a favor de Babilonia. Y eso es lo que va a desencadenar que Babilonia llegue a atacar a Jerusalén como tal. Una de las cosas importantes de las que ya hablamos es que el recuerdo de lo que hizo Dios cuando estaba el profeta Ezequías, de liberarlos del ataque de Asiria, les dio a ellos una falsa confianza. Entonces Dios fue paciente enviando profetas, dándoles tiempo para arrepentirse, pero ellos persistieron en su pecado, por lo cual al final terminaron siendo exiliados. Entonces es una cosa importante para nosotros entender. Bueno, el tema
de Jeremías, ¿cuál es el tema general? ¿Cómo leemos Jeremías? ¿Cuáles son los lentes que nos ponemos para leer Jeremías? Es una advertencia final, pero recordemos que es una advertencia final no en términos de mira, todavía estás a tiempo de evitar que te lleven, sino es una advertencia final en el sentido de ya se dictó juicio. Ahora, el llamado de arrepentirse no es para no ser llevados a Babilonia, sino la manera en que ellos van a manifestar su arrepentimiento es aceptar el ser deportados, es el aceptar el ser llevados a Babilonia, y lo que está en juego es, ustedes tienen dos opciones, se pueden ir a Babilonia con sus maletas, con sus familias, con sus esposas, tomados de la mano, lógicamente con la tristeza de ser llevados cautivos, pero en paz. O van a salir desnudos, encadenados y dejando atrás muchos a sus mujeres violadas, sus hijas violadas, sus bebés estrellados contra las rocas, la mayoría muertos, la ciudad completamente destruida. Y como lo sabemos por el estudio de Reyes, pues ellos decidieron seguir endureciendo su corazón y terminaron yendo en cadenas hacia Babilonia. El propósito de este libro es anunciar la destrucción de Jerusalén a manos de Babilonia. El libro es enfático porque el Señor da la respuesta, y es importante porque alguien en Babilonia puede preguntar, pero ¿por qué Dios permitió que pasara todo esto? Y el libro de Jeremías da la respuesta clara. Dice, esto vino como castigo por la idolatría, es decir, la idolatría que había en el pueblo. El profeta Ezequiel, que es el profeta que sigue en nuestro estudio, nos va a dejar ver con mucha más claridad el nivel, el grado de corrupción idolátrica que había en el pueblo. Sin embargo, Dios cumplirá los pactos davídicos y el pacto que anuncia a través del profeta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, casi todos estos profetas hablan juicio, 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 pero luego Dios da esperanza, Dios da promesas de restauración, Dios es fiel, Dios va a cumplir lo que ha prometido. Entonces, este es nuestro tema general, esta es nuestra introducción a Jeremías, y en el próximo capítulo iniciamos con nuestra vista panorámica.